Daniel Johnson, quienes pertenece a la Fundación Paz Ciudadana, y queremos conversar sobre el último estudio que publicaron y que nos parece tan interesante, porque el tema de la seguridad, por supuesto, es uno de los temas que primordialmente le interesan a la opinión pública, a la ciudadanía. Tiene miedo, y eso está claro. Daniel Johnson, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarte esta mañana. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Feliz de estar aquí con ustedes. Eso, muchas gracias, Daniel, de verdad. Bueno, yo soy concejala también, así que sé muy bien que estas temáticas de la seguridad son de las que principalmente le importan a las personas en general, ¿verdad? Y hay una sensación de miedo muy grande que ustedes determinaron, ¿verdad?, con este último estudio, versus algunas cifras interesantes que tienen que ver con la cantidad de, por ejemplo, delitos que son denunciados, por ejemplo, también, varias cosas que se mezclan, como que son cifras que parecieran muy contradictorias. ¿Cómo las ves tú? Y si nos puedes explicar un poco de este estudio que fue publicado la semana pasada. Sí, bueno, el estudio es una serie histórica, es una encuesta que nosotros hacemos todos los años, hace más de 22 años. De hecho, yo me atrevería a decir que la encuesta más antigua que existe en Chile para medir cómo está la situación de inseguridad. Exacto. Ha sido bien robusta, nunca hemos cambiado las preguntas para que sea comparable con toda la historia. Y preguntamos varias cosas. Uno, y es como el corazón de la encuesta, es la victimización. Y esto es muy importante porque la victimización significa medir cuántas familias, en el caso nuestro, están siendo víctimas de delitos, y es un dato que solo se puede levantar por encuesta, porque cuando uno usa datos administrativos, por ejemplo, la información que tiene el Sistema de Seguridad y Justicia, que nace a partir de las denuncias, tiene una cifra que le llaman cifra negra, pero suena medio tenebroso, pero es que hay gente que es víctima de delito y no lo denuncia. Por lo tanto, la única manera cierta de saber cuántas personas, o estimar, la verdad, cuántas personas están siendo víctimas, es a través de la encuesta de victimización. ¿Qué mostró el instrumento de este año? Es que de los 22 años que hemos medido, los primeros años tuvieron valores relativamente bajos, pero rápidamente se mantuvo en el orden de 35-40% de familias víctimas durante los últimos 20 años. De los 22 años que hemos medido. 20 años estaban en ese rango. Solo bajó el año 2020 por la pandemia. Claro. El año 2021 subió un poquito porque se habían liberado algo ya las restricciones de movilidad, por lo tanto los delitos aumentaron un poco. Y el año 2022 se mantuvieron constantes con respecto al año 2021. Y eso es lo que llama la atención porque uno piensa que el 2022 es un año mucho más abierto, en que ya las restricciones de movilidad son prácticamente nulas. Sin embargo, se mantiene la cantidad de familias que declaran que han sido afectadas por delitos de robo, que es lo que nosotros medimos particularmente, que se mantienen constantes. Entonces, es uno de los puntos más bajos de toda la serie histórica. Seguimos estando muy bajos. Pero evidentemente lo que tú decías muy cierto, eso cuando uno mira también el índice de temor, el índice de temor se compone de varias preguntas, de 7 preguntas, pero básicamente usted siente que la delincuencia ha aumentado, usted cree que va a aumentar más adelante, qué tan seguro se siente usted al salir de su casa, etcétera. Son distintas circunstancias que se van sumando en un índice. Perfecto. Y este índice se mantuvo, no se mantuvo, sino que subió más de lo que había subido de un año para otro en toda la serie histórica. Y se mantiene y llega al nivel más alto de toda la serie histórica. O sea, tenemos a familias enormemente atemorizadas que están cambiando comportamientos por este temor. Sin embargo, los delitos no han aumentado después de la pandemia, que se produjo esta baja importante, no han aumentado a las condiciones que teníamos pre-pandemia. Todavía tenemos una cantidad de familias afectadas relativamente baja. Daniel, para entenderlo bien, porque es muy elocuente lo que tú planteas, y es verdad, uno lo percibe, la sensación de inseguridad hoy día es mayor. Y yo creo que todos hemos tomado precauciones, claro, cuando vamos por las carreteras, cuando salimos en la noche, mucho mayores a las que teníamos antes. Pero también hay un espacio que debe existir en el correlato no existente entre la sensación
y el número duro. ¿Qué es lo que hay en ese espacio para ustedes? ¿Hay una situación donde los medios de comunicación cumplen un rol también al tener un perfil policial en sus pautas, donde además, tal vez, no sé, la violencia de delitos que antes tenían otra característica ha aumentado también y eso contribuye, el temor natural a la inmigración, que también acá y tiene un influjo importante cuando uno ve que muchas veces estos delitos son protagonizados por gente que viene del extranjero? ¿Son elementos que existen en esa cancha vacía que hay entre el dato duro y la sensación? O sea, la respuesta la diste tú perfectamente. Esos son los factores. Por un lado tenemos que efectivamente hay... a ver, primero hay que tener claro que el instrumento nuestro mide robos e intentos de robo en la vía pública y en la vivienda. Eso es lo que nosotros medimos. No homicidios. También medimos, lo separamos, sí. Ya. Y sabemos... Sí. Sabemos cuáles son más violentos y cuáles son violentos y no violentos. Pero dentro de ese ámbito hay muchas cosas. Primero, otros delitos. Hemos visto un aumento muy importante en la cantidad de homicidios, que aunque comparado en cantidad con los delitos de robo son extremadamente bajos. Afortunadamente, los homicidios son muy poquitos comparados con los robos. Un homicidio genera un daño gigantesco y por lo tanto eso no está medido por el instrumento y los homicidios sabemos que están aumentando de forma importante. Otra cosa, si bien nosotros separamos los delitos violentos y no violentos, y los violentos no han aumentado en relación a los no violentos, siguen manteniéndose en la misma proporción, hay ciertos grados de violencia. Entonces, una violencia puede ser que me dieron un empujón y me botaron, por ejemplo, al suelo en el minuto de robarme, o una amenaza con una pistola a mí y a mi familia, en mi casa o en mi vehículo, y eso genera una situación distinta. Para nosotros, en el instrumento quedan ambos clasificados como robos violentos, eso es algo que no se separa, y por lo tanto esa condición de violencia también cambia. En otro mundo también está la percepción que tiene la ciudadanía y no es solo culpa de los medios de comunicación, y aquí también nosotros de hecho en la Fundación hicimos un estudio hace ya más de 10 años, es un estudio relativamente antiguo, pero tratamos de ver cuáles eran las mayores influencias que había en el nivel de temor de las familias, porque esta discusión de la diferencia entre temor y inseguridad real a partir de delitos es un tema antiguo. Y lo que resultó de ese estudio es que la gente se atemorizaba más por experiencias propias, primero, o sea, si era víctima de delito, por experiencias de personas cercanas, o sea, un familiar o un vecino, un conocido que había sido víctima de delito, y en tercer lugar, por los medios de comunicación. Pero hace 10 años atrás, o un poco más, que fue cuando se hizo el estudio, no teníamos acceso a las imágenes que tenemos hoy día de prácticamente todos los delitos que se producen. O sea, hoy día todos tenemos una cámara de video de alta definición en la mano, hay cámaras en los celulares, hay cámaras en todas las calles prácticamente, entonces siempre tenemos múltiples imágenes de cada uno de los delitos que está ocurriendo, y no solo esa noticia aparece por algunos minutos en un noticiero central a las 10 de la noche, hoy día llena pautas de todas las horas del día, y no solo en los medios tradicionales de comunicación, también en las redes sociales de manera muy importante. Entonces, ese factor es muy importante, no existía hace 10 años. Hace 10 años no había TikTok, no había Twitter, no había WhatsApp, donde también hoy día esas plataformas se ocupan como medio para difundir noticias y las cámaras que y las imágenes se viralizan. Son súper, con una resolución, con color, es distinto también, ¿no? Nos hacen testigos, claro. A todos nos hacen testigos de los delitos. Y eso evidentemente genera una percepción de temor que es muy distinta. Y lo último que es muy importante también es que, y esto también está medido internacionalmente y también en Chile, hay una correlación entre la migración y la sensación de inseguridad. Pero quiero dejar súper claro que los estudios que se han hecho, nosotros mismos participamos en uno, pero ya hace un par de años, pero yo me atrevo a decir que deberían estar vigentes, los extranjeros que han migrado al país, a Chile, cometen menos delitos en proporción a cuántos son que los chilenos que vivimos en Chile. O sea, los chilenos proporcionalmente cometemos más delitos que los inmigrantes, y los inmigrantes son mucho más víctimas de delitos que los chilenos también. O sea, por las condiciones muchas veces de ciertas precariedades con que viven, en los lugares donde viven, en los trabajos que hacen, etcétera, cómo se trasladan. Y entonces no estigmatizar, no es que los extranjeros cometan más delitos, los que emigraron, sino que hay una percepción de temor con respecto a lo nuevo, al otro.
Y eso se ve incluso con migraciones internas dentro de los países, está súper estudiado en Europa, y por lo tanto, cuando vemos, también hacemos un zoom a los datos de temor, vemos que en el norte de nuestro país el temor es mucho más alto que en el centro y en el sur. Y eso puede estar afectado porque ellos son evidentemente la puerta de entrada de mucha migración al país y eso puede estar afectando. Y otro punto relevante es que ese efecto del temor no solo se produce por la cantidad de migrantes, sino también por la percepción de la desorganización de la migración. Está relacionado con eso también. No solo con que haya migrantes, sino con que esa migración se sienta que no está suficientemente organizada. Claro. Y evidentemente eso lo hemos visto en el último tiempo en Chile también. Absolutamente, vemos niños en las calles, etcétera, que no veíamos hace tanto tiempo, ¿no? Y ese tipo la cantidad de gente que vive en la calle. Claro, la gente que vive en la calle, exacto, con carpas, etcétera. Pregunta Maya Flores, y me parece interesante, ¿la muestra de la encuesta es representativa? ¿Cuánta gente se encuestó? Nos pregunta si podríamos contar chiquitito sobre la muestra, Daniel. Sí, esto es bien técnico, pero son 1.800 casos. Se hace telefónica presencial, un mix, casi 50 y 50%. El levantamiento lo hicimos durante un mes, en el mes de septiembre de este año, desde el 3 de septiembre al 3 de octubre, más o menos esas fueron las fechas. Tiene un error estadístico máximo de un 2,3%. Cuando ocupamos los datos globales. Evidentemente, cuando uno va separando preguntas que solo ocupan un segmento más chiquitito, por ejemplo, si lo abre por ciudad, por ejemplo, pierde mucha capacidad de poder representar la realidad, pero la muestra es absolutamente representativa y somos muy rigurosos en eso. De hecho, está publicada, y si alguien más tiene interés en estos temas técnicos, está publicada en la página web de la Fundación, y hay una primera página donde está todo el detalle de toda la metodología estadística del universo, cómo nosotros hacemos aplicamos los factores de expansión, etcétera, que son cosas bien técnicas, pero que hacen que la encuesta se mantenga con el rigor científico que tiene que tener para poder darla a conocer en tantos medios como ha sido recogida. Hola Daniel, estaba revisando a la rápida el estudio, que es bien completo, y les felicito a toda la gente de la Fundación Paz Ciudadana por el esfuerzo. Me parece un estudio bastante serio. Ahora, lo hemos estado conversando muchas veces en este programa porque, claro, lo que ustedes detectan es esta brecha entre el índice de temor y la realidad de la victimización. Pero si uno va a los momentos máximos de delincuencia en Chile, estamos hablando, parece, como en términos de robos, ahí por 2013, 2014, que llega al punto, y ahora está bastante menor que en 2013 y 2014. Y si uno va a otra base de datos sobre el tema de homicidios y otros crímenes, también parece que 2012 y 2013 fue años bastante altos en delincuencia y no tenía el mismo índice de temor. Y yo siempre decía, pero las expectativas de las personas no comparan con series históricas, comparan con el año pasado o el mes pasado. Y lo que estamos viendo actualmente sí es un cambio en comparación de los tiempos antes de la pandemia. Entonces la gente, al final, sí estaban todos encerrados, y entonces no estaban topando con eso. Cuando se abre el país, se genera un efecto distinto, porque ahora por primera vez estamos viendo esta vuelta y topando con este tipo de violencia. Yo lo que quería preguntar sobre esto es, cuando hablan de estas escalas de mayores niveles de temor, ¿han tomado en cuenta el efecto, si en entrevistas de más profundidad, este efecto psicológico post-pandemia? A ver, todavía no hay estudios sobre eso, sobre cuál es el efecto psicológico y el post-pandemia. Lo que sí tenemos en supuestos como hipótesis, que son las que tenemos que empezar a analizar ahora en mucho más detalle. Evidentemente, las personas más encerradas tienen, primero en delitos. Nosotros lo que medimos es robos, intentos de robo en la vía pública y en las viviendas. Evidentemente, menos personas en la vía pública, hay menos posibles víctimas, y por lo tanto se producen menos robos y eso baja automáticamente la cantidad de delitos que ocurren ahí. Más personas en las casas es aún más determinante. De hecho, la proporción de delitos en la vía pública y en las casas cambió. Antes teníamos una proporción de alrededor de un 15% de robos en las viviendas y eso bajó a un 10%, porque las viviendas son más binarias en el fondo. Si hay una vivienda con personas en su interior, es mucho menos probable que la roben que una vivienda sin personas en su interior. Entonces bajó de manera más importante incluso la cantidad de robos que ocurrían en el interior de las viviendas.
Ahora no están liberadas todas las medidas post pandemia tampoco. O sea, si bien legalmente ahora tenemos toda la libertad de poder salir, la cantidad de personas que continúan con trabajos telemáticos y eso ha hecho que no vuelva la movilidad a los niveles prepandemia, y eso también puede estar afectando. Y el otro factor, el psicológico, es muy fuerte. De hecho, cuando nosotros le preguntamos a las familias dónde se sienten más atemorizados, ellos son bien claros en declarar que en su vivienda y en el lugar más íntimo, al parecer, se sienten más seguros. En lugares más alejados de las viviendas se van sintiendo más inseguros, y esto no necesariamente se condice con dónde ocurren los delitos, pero sí donde las personas se sienten menos protegidas. Y eso post pandemia puede haber también tenido una influencia de factores psicológicos, como de haber estado muy encerrado en las viviendas, y que el salir nuevamente se transformó en un proceso nuevo, novedoso, que puede haber generado ciertos factores psicológicos también. Pero es algo que no está en absoluto estudiado. Lo que sí miramos en el índice, y también creemos que es bien relevante, por un lado es lo que les decía, las viviendas se sienten más seguros. Después en los centros comerciales se sienten un poco menos seguros que en las viviendas, pero todavía con ciertos grados de seguridad. Después, en los espacios públicos, las plazas se sienten como está en la medianía del índice. Después, en las canchas de fútbol, y esto es bien determinante, los espacios deportivos que suelen construirse pensando que son un factor determinante en la cohesión social, en el hacer deporte, que podría mejorar las condiciones de inseguridad de ciertos barrios, las canchas de fútbol son percibidas como un lugar inseguro. Y esto es porque si una cancha de fútbol no tiene programa, y aquí me meto en otro tema porque es bien relevante en materia de seguridad, si es que no tiene un programa donde alguien administre esa cancha, decida quién juega, haga campeonatos, por ejemplo, o clases de fútbol, o se administre correctamente. O baile entretenido, lo que sea. Exactamente. Una cancha de fútbol se transforma en un territorio disputado por distintos grupos que conviven en el lugar y puede ser generador de conflictos. Y el lugar donde se sienten las familias más inseguras hoy día son los paraderos de la locomoción colectiva. Y lamentablemente una plaza, por ejemplo, una persona puede tomar la decisión de dejar de ir a ese lugar. Pero un paradero de locomoción colectiva, alguien que tiene que ir a trabajar en las mañanas, es algo que no puede evitar. Claro. Entonces, estamos teniendo los lugares más inseguros, están afectando a ciertos segmentos de la población, que evidentemente es algo que tenemos que revisar y tenemos que buscar cómo parar. Las mujeres, otra cosa que no se me ha quedado en el tintero, las mujeres que se clasifican en un nivel alto de temor son el doble que los hombres que se clasifican en un nivel alto de temor. Wow. Y eso también es bien, o sea, las políticas de género aquí tenemos que seguir implementando con fuerza para mejorar esa situación de inseguridad también. Qué bueno que lo diga, porque hay algunos que creen que con la paridad ya está todo hecho. Y no, pues, son múltiples factores. Justamente por lo mismo, voy a leer algunos comentarios, Daniel, para que usted los escuche. Ruth Riquel me dice: yo que vivo en una población estoy acostumbrada, pero trabajo en el centro y la gente vive atemorizada porque acá los delitos aumentaron. Además, la gente cree que por vivir acá no les va a pasar nada. Es un poco lo que decías tú de los paraderos, también las salidas de los metros, cambian las tácticas, digamos, las estrategias. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó estar en un stop con carabineros y contaban que, claro, en ese momento lo que había aumentado era el robo con sorpresa, que sales tú del metro, sacas el celular y ¡pam! O sea, llega un tipo en una moto y te lo roba. Pau dice: la victimización no indica realmente la tasa de delincuencia, es subjetiva y sí se ve muy influenciada por los medios. En Facebook, Mónica Jimena Guzmán Rojas dice: la tele y sus noticias tienen enferma a la gente. Paula Francisca Jara dice: los delitos y homicidios existen hace rato, lo que hay que entender es que no han aumentado. Twitter, Liga de la Serpiente dice: en la mañana la jefa de la Defensoría Norte, 23 comunas, indica que no existe un aumento de delincuencia extranjera. El aumento es por lejos de personas chilenas, que era también lo que estaba diciendo Daniel, justamente. Me parece muy interesante. ¿Para dónde cree usted que deberían estar entonces las políticas públicas con respecto a la prevención? Y si deberían estar puestos, porque en la prevención siempre se demora más, ¿no? Es como que está multifactorial, como usted decía, por ejemplo, una plaza que sea utilizada, ¿verdad? Que sea bien utilizada, poner luminarias también ayuda, ¿verdad? A sentir sensación de seguridad. A veces también algunos elementos como cámaras, etcétera, que son disuasivos también para los delincuentes. ¿Por dónde debería ir? Y no sé si ha escuchado que
la Subsecretaría de Prevención del Delito está evaluando utilizar un programa mexicano que se llama Alto al Fuego, que al parecer en Ciudad de México fue bastante exitoso en los lugares donde se ha utilizado, especialmente para delitos bastante violentos, eso sí, que tenían que ver como con asesinatos y eso, pero ¿qué le parece a usted que por dónde deberían ir las políticas públicas para generar una sensación mayor de seguridad, que es súper importante también, ¿no? No es solo importante bajar los delitos, sino que también la gente ande más tranquila en la calle. Absolutamente. O sea, hay un montón de temas aquí que salen en estas preguntas. Sí. Vamos a tratar de ordenar. Lo primero, a tu pregunta, lo que tú me decías, el temor evidentemente genera daño y genera más daño que el delito mismo. Y por lo tanto tenemos que trabajar con el temor, tenemos que implementar políticas que mejoren la condición de la situación de atemorización que tiene la ciudadanía. Por un lado, más del 70% de nuestro mismo instrumento, más del 70% de las familias declaran que dejó de ir a ciertos lugares, más del 70% también declara que dejó de salir a ciertas horas, que dejó de usar cierto artículo de valor en público, que reforzó la seguridad de su casa, muchas veces haciendo medidas que son incluso contraproducentes. Mucha gente cierra las murallas de su casa pensando que van a estar más seguras y la verdad es que ahí se exponen más porque hay menos vigilancia natural del exterior, entonces la persona que quiere delinquir ya salta la muralla y queda protegido. Entonces las rejas muestran ser mejores en ese sentido, iluminación, etc. Entonces, evidentemente el temor hay que trabajarlo y no hay que minimizarlo porque no estuviera vinculado a ciertos delitos. Como decíamos, no es que no tengamos en este caso necesariamente desvinculado el temor de lo que está ocurriendo, sino que los delitos que nosotros medimos son unos delitos en particular, pero hay otros delitos como homicidios, como robos más violentos que estamos viendo, que pueden estar generando bastante daño. Entonces no es solo la probabilidad de que yo sea víctima de un delito lo que me genera temor, sino que la probabilidad de que ese delito me dañe de una manera diferente. Si yo pienso que puedo morir en un delito, evidentemente, aunque sea menos probable que ocurra, el temor va a ser mayor porque evidentemente el daño va a ser mayor. Después de lo que decía el primer comentario de Ruth, de auditores, hablaban de que ella vivía en una población y que estaba acostumbrada. Eso es algo que no estamos viendo en el instrumento, afortunadamente. Existen casos, por supuesto, no digo que ella no lo haya normalizado, por supuesto que le creo a ella, pero eso se llama normalización del delito. Y hay ciertos países que dejan de sentir temor porque aprenden a convivir con el delito y aprenden a cómo evitar ser víctima, entonces se normaliza, pareciera que es algo que se incorpora dentro de la sociedad. Y eso es muy grave. Y afortunadamente este nivel alto de temor, si uno pudiera ver algo positivo, es que claramente no estamos viviendo un proceso aún de normalización de la inseguridad y por lo tanto todavía hay espacios para seguir trabajando en esto y revertir esta situación. Por otro lado, alguien decía la victimización no mide una percepción. No, esa es justamente la diferencia, que a lo mejor no lo expliqué bien al principio. Victimización, nosotros le preguntamos a cada uno si fue o no víctima de delito, por eso es un dato duro. ¿Fue o no fue víctima de delito? Y la percepción está en el temor, y eso es distinto. O sea, una cosa es victimización, otra cosa es temor. Después hablaban de los homicidios que están en Chile y que llegaron hace tiempo. Aquí yo creo que hay un punto súper relevante. Los homicidios que estamos viendo hoy día son diferentes. Primero, han aumentado de manera muy importante en los últimos 7, 8 años. Y la tipología delictual es distinta. Antes los homicidios estaban vinculados a iras irracionales de un momento. Por ejemplo, violencia de género, riñas en un bar, que terminaban en un cuchillazo y eso podría generar una muerte. Y por lo tanto, generalmente se sospechaba de una persona que lo había cometido. Eso se llama que ingresó la causa con un imputado conocido. Sabíamos que él lo había cometido. claro. Eso que era más del 70% de los delitos de homicidio ingresaban con un imputado conocido, bajó a cerca del 50 y algo por ciento. O sea, bajó enormemente. O sea, yo me atrevería a decir que prácticamente todo el incremento de homicidios que hemos tenido son homicidios sin un imputado conocido. Y eso significa que son homicidios planificados como tal. No son el resultado de una ira de un momento, no son premeditados y ejecutados. Y por lo tanto tienen un fin diferente, como el proteger ciertos territorios, ajustes de cuenta, sicariato, y también delitos de robo, por ejemplo, que aumentan en violencia porque tienen un arma de fuego. Y eso es muy determinante en la violencia del delito. Y eso hace que se produzca este homicidio. Entonces,
si bien los homicidios evidentemente han existido siempre, el aumento y la tipología delictual hoy día es diferente y está vinculado a armas y está vinculado a organizaciones delictuales. Difícil hablar de crimen organizado porque eso ya es bien, pero bueno, estamos viendo indicios. Y un solo ejemplo, los vehículos que se robaron el año pasado fueron más o menos la misma cantidad que se han robado los últimos años, son alrededor de 40.000 vehículos que se han robado. O que están encargados al servicio de encargo de búsqueda de vehículos de Carabineros de Chile, alrededor de 40.000, por ahí se mueve. El año pasado hubo 17.000 vehículos que no aparecieron. O sea, antes aparecía alrededor del 80% de los vehículos. El año pasado solo apareció el 42% de los vehículos. Wow. Esto significa que hay una industria que es capaz de reducir 17.000 vehículos. O sea, y vimos justo esta noticia la semana pasada de esa organización que tenía 160 vehículos. O sea, eso no es un delito como para hacer un tour delictual, no se roba un vehículo para robar un cajero automático solamente. Hay una industria detrás. Y esa organización delictual genera mayor violencia en los delitos, genera más homicidio y genera mayor temor en la ciudadanía. Daniel, no respondí la pregunta de la prevención, pero sí. No sé cuánto tiempo tenemos. Por eso, dale nomás, está muy interesante. O sea, es más tu tiempo. Sí, claro. Que el nuestro, digamos. El que... No, me quedan dos minutos porque tengo una reunión a las 11, pero mira, la prevención es súper relevante, pues, evidentemente. O sea, nosotros tenemos como 3 mundos para poder perseguir el delito, simplificando todo este escenario. Uno es la persecución y evidentemente cuando hablamos de crimen organizado tenemos que aumentar las capacidades para agrupar causas y perseguir los eslabones más altos de las cadenas delictuales y no quedarnos no quedarnos solamente en el que hizo la encerrona, porque es el eslabón más débil y más reemplazable. Si a esa persona la capturamos, y que está bien, hay que hacerlo, evidentemente, cometió un delito, no decimos que no, pero evidentemente él va a ser súper reemplazable por organización delictual, por otro joven menor de edad que va a estar disponible para hacerlo. Claro. Entonces tenemos que desarticular la organización delictual y para eso tenemos que agrupar causas, entender cuáles están operando con modus operandi similares, investigar capacidad analítica dentro de las fiscalías con dedicación exclusiva a este tipo de temáticas para que puedan profundizar, etc. O sea, uno es la persecución. Segundo, la reinserción. Nosotros pasamos por el sistema de seguridad y justicia una cantidad importante de personas que sabemos o podemos indagar por qué inició una conducta delictual. No se trata aquí de solo enseñarles algún oficio o término de estudio. Eso ayuda, evidentemente, y hay que tenerlo. Pero el fondo está en, si es que hay adicciones de por medio, tratar las adicciones. Si es que hay pensamientos antisociales, hay que deconstruir el pensamiento antisocial con tratamiento psicológico y construir pensamiento prosocial. Y la verdad es que hay programas con evidencia internacionales que funcionan muy bien en esto. En Chile algunos hay, pero poquito. Eso hay que aumentarlo para que cubran una mayor cantidad de personas del sistema. De hecho, Gendarmería, el lema de Gendarmería es custodia y reinserción. Si se escapa una persona de la cárcel, está en todos los medios. Si una persona no se reinserta, no pasa nada. De hecho, los estudios muestran que nosotros tenemos un estudio de reincidencia y más del 50% de las personas que han sido condenadas vuelven a ser condenadas antes de 3 años y más del 70% de las personas vuelven a tener contacto con el sistema de seguridad y justicia. O sea, no estamos reinsertando y ahí tenemos una deuda gigantesca. Y ahora, yéndonos a la prevención, hay prevención de distintos tipos. Hay disuasión, que evidentemente es cámara, iluminación, es más efectiva incluso que las cámaras. Y uno puede buscar cómo cambiar la situación, presencia policial, etcétera, eso es disuasivo. Claro. Pero la prevención más efectiva es la prevención temprana. Y la prevención temprana, si bien se piensa que es de largo plazo, no es tan así. Si uno trata a un joven que tiene riesgo de iniciar una conducta delictual mañana, y tiene a lo mejor un joven de entre 12 y 14 años, y yo lo trato hoy día, puedo evitar que inicie esa carrera delictual en un mes más o en 2 meses más. Entonces, no es que esa sensación de que esta cosa va a tener efecto en años más, no es tan así. La verdad, la prevención temprana puede tener efectos rápidos. Y lo que sí es que, aunque es deseable terminar con todos los problemas sociales, por supuesto, si uno lo que quiere es terminar con los delitos, uno tiene que concentrarse en las personas que concentran factores de riesgo de inicio de carreras delictuales. También estudiado. Nosotros también hicimos un estudio de adultos privados de libertad y se determinó que cerca del 80% no tenía escolaridad completa. O sea, niños que están desertando el sistema escolar son clave. Claro. Más del 47% había pasado por el Sename. O sea, ¿qué estamos haciendo ahí? Más del 27% tenía alguno de sus papás privados de libertad.
o lo había tenido en su infancia. Claro. Por lo tanto, son segmentos de la población que nosotros lo podemos identificar perfectamente. Sabemos quiénes están desertando el sistema escolar. De hecho, le pagamos la subvención a los colegios con nombre y apellido. Sabemos quién niño fue y quién no, y en función de eso. Entonces, podemos trabajar con ellos. Sabemos quiénes son hijos de papás privados de libertad perfectamente y podemos trabajar con ellos. Hay un programa Abriendo Puertas, se llama, pero no es suficiente. Y tenemos, o sea, lo que digo, esto se parece más bien a un trabajo de acupuntura, o sea, de identificar sin estigmatizar, por supuesto, identificar a niños que concentran factores de riesgo y trabajar con programas con ellos para evitar ese inicio de carreras delictuales. Muchas veces por la percepción de que esto tiene un impacto muy largo plazo y la presión ciudadana que decimos queremos resolver el problema ahora, dejamos de hacer lo que es más importante y lo que efectivamente puede tener un impacto real en los delitos que están ocurriendo en el país. Me encantó esta parte No, de la reinserción, de la prevención. Totalmente. Estoy completamente de acuerdo en que ese es el camino que tenemos que seguir y ojalá, como bien tú dices, Daniel, que no se utilice como el populismo Es que lo que a pasa la es hora que estamos de en un mal analizar momento. estos temas. En un ¿no? mal momento político donde cada cual ocupa la violencia como argumento, la inseguridad como también una posibilidad de llevar agua a su molino, y debería ser un tema país que sobrepase el momento político, que está en el gobierno, sino una estructura y un camino que nos lleve a las soluciones Bueno, y no a maquillarla. Hay mucha más tela que cortar en este tema. Hay Sí. que masticar el punto Sí. psicológico, sobre todo cuando hablamos de las influencias, ¿cierto? Porque si uno pregunta a una persona, ¿cuánto miedo te da los medios de comunicación? Puede ser un punto bien menor, pero en realidad hay una amplificación por lo que llamamos cuentos chinos, ¿no? Que es el juego teléfono. Al final hay rumores que a un amigo de un amigo de un amigo le pasó eso. Ah, ¿y dónde viste eso? En las redes sociales. Y después Claro. tenemos los medios de comunicación que van amplificando lo que dicen las redes sociales. Entonces hay como un nudo gordiano de Que hay que desatar. influencias. Pero ahí está, de verdad, yo valoro mucho el informe y el trabajo honesto que han hecho. Absolutamente. Porque son insumos 22 muy años. importantes para poder entender el fenómeno y tener darle una los solución. datos para poder responder. Eso Porque es no hemos podido. fundamental. O sea, como país no le hemos dado respuesta a la inseguridad hace mucho rato y es lamentable. Bueno. Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, muchas gracias por estar esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran. Gracias a ustedes, un gusto, que esté muy bien. Igual, Buen día a chao, todos. chao. Ahí estaba, me pareció muy interesante, sobre todo porque, claro, es una acumulación de datos que te permite ya hacer análisis de 20 años, o sea, 22 años. Es muy fundamental, creo yo. Siempre Claro. son buenos Los datos. Y la los datos información, cuando pero- son así, a lo largo del tiempo. Sí, la serie histórica ayuda mucho en entender Exacto. los cambios, porque una cosa es decir que un número bruto de un año, pero la pregunta es si es más o menos que el año anterior, y hace 10 años te permite entender cómo se construye la psicología.